Buenos días. Bueno, muchachos, un saludo muy grande para los muchachos que están en la casa. También les envío un saludo enorme. Espero que estén muy bien. Espero que se hayan cuidado. ¿Listo? Vamos a retomar los temas que hemos venido trabajando. A grandes rasgos, hemos avanzado un camino, se los voy a explicar muy rápidamente para que retomen lo que hemos venido trabajando. Hemos trabajado fundamentalmente el tema de la edad moderna. Iniciamos el periodo haciendo una línea del tiempo donde ubicábamos cada edad de acuerdo al tiempo. Intentamos que ustedes aprendieran a ubicarse en el tiempo en términos de lo que indican los siglos. ¿Sí? Si yo les preguntara a ustedes hoy, espero que ustedes me sepan explicar cómo se cuentan los siglos, en qué siglo estamos y de cuándo a cuándo duró la edad moderna. ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde ahí. La clase anterior trabajamos un poco con respecto al régimen antiguo. Quiero que ustedes empiecen a recoger. Hoy justamente vamos a hacer al final de la clase un quiz para los de la casa, no, solamente para quienes estamos aquí en el salón, para intentar retomar esas cosas que trabajamos hoy. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar un tema que se llama la ilustración. La ilustración. ¿Hoy es qué? Hoy es... ¿qué? 05 08 del 2021. Okay. Para poder trabajar la ilustración de manera individual ahí en el puesto, pueden compartir con el compañero de atrás o el que tienen en el lado. Quiero que me definan los siguientes conceptos. Definición propia, no importa que no sea el diccionario, lo que ustedes crean. ¿Listo? Libertad. Aguante. Igualdad. Definirlo. Ciudadanía. Derechos. No, todavía no. Eso lo pueden hacer un ladito. Libertad, igualdad, ciudadanía, derechos y... Tenemos una última. Libertad, igualdad, ciudadanía, derechos y... Estado. Esto les doy. Es una definición muy sencilla, lo que ustedes crean. No necesito nada supremamente elaborado, sino algo supremamente sencillo que ustedes hayan escuchado. Estamos hablando de un mundo donde se habla todos los días de los derechos, se habla de la libertad. ¿Qué es esa vaina de la libertad? ¿Qué es esa vaina de la igualdad? ¿Qué es esa vaina de la ciudadanía? Y lo charlamos aquí entre todos. ¿Listo? Entonces vamos a pausar 5 minutos. 5 minutos pausados. Y en esos 5 minutos ustedes van a construir esto. ¿Dónde está la camarita? Eso ahí. Pausarlo. No cortarlo. Pausarlo. Eso ahí. Ya, profe. ¿Para qué yo trabajo con estos conceptos? ¿Por qué iniciamos por estos conceptos más bien? Cuando nosotros escuchamos estos conceptos que son muy cotidianos, los trabajamos justamente porque nacieron en esta época. No necesariamente nacieron, sino que durante esta época se hicieron fuertes. Voy a poner el ejemplo de la libertad. Cuando nosotros hablamos de la libertad, durante toda la antigüedad y durante la Edad Media, la libertad estuvo determinada por el lugar que uno ocupaba socialmente. Por ejemplo, una persona era ciudadana en la antigua Roma si era hombre. ¿Me entienden? Las mujeres no tenían ninguna posibilidad de tener libertades plenas. Los esclavos efectivamente no tenían libertades plenas. Los niños no tenían libertades plenas. ¿Quién era plenamente libre? ¿Quién poseía derechos en su totalidad? Pues las personas hombres, y eran ciudadanos. De resto no. ¿Cuándo se empieza a pedir que eso sea para todo el mundo? Durante ese momento que se llama la Ilustración. La Ilustración es un movimiento político, social, cultural que se va a desarrollar durante el siglo XVIII. Siglo XVIII. Daniela, ¿de cuándo a cuándo va el siglo XVIII? Pasó la bola de no. ¿De cuándo a cuándo va el siglo XVIII? Luisa, ¿de cuándo a cuándo? Vayan, cuéntales, ¿de cuándo a cuándo va el siglo XVIII?
Este man es muy pilo. De 1700 a 1799, siglo XVIII. ¿Listo? Este discurso del que estamos hablando, es decir, todo lo relacionado con la libertad, la igualdad, la ciudadanía, los derechos, el Estado, empiezan a forjarse durante la Ilustración. ¿Qué fue la Ilustración? Fue un movimiento básicamente intelectual. Es un grupo de gente por allá en Europa que se sentó a leer libros y a desarrollar toda una filosofía, digamos en términos políticos, basados en lo científico, y van a impulsar todo el conocimiento a partir de este momento. ¿Listo? Este mapa conceptual quiero que quede bien chévere en el cuaderno. Por favor, voy a borrar esto. Quiero que le tomen mucho espacio, que tenga espacio para poder tratarlo bien a profundidad. ¿Cuál este? ¿Cómo una vez? Profe, ¿cómo una vez? No, yo lo voy a escribir en el cuaderno para ir explicando. Ah, yo lo estoy copiando. Pero cuando yo quiero un mapa conceptual tiene que quedar así. Primero, antecedentes. Ciencias ¿Qué? experimentales. ¿Cómo? Astronomía. Física. Matemáticas. Y la filosofía. Estos antecedentes se dan justamente durante los siglos XV y siglos XVI. ¿Cómo así antecedentes? ¿Qué sucedió antes para que la forma de pensar del mundo cambiara radicalmente? De hecho, la Ilustración en sí misma es una revolución del pensamiento. ¿Qué sucedió antes? Vámonos con el cuento de la astronomía. Y ustedes tienen que tener claro en eso. Una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. Basto, ¿usted qué signo es? Virgo. Juanita, ¿qué signo eres? Sagitario. ¿Qué signo es? Géminis. ¿Nadie de aquí es Tauro? ¿Cuándo naciste? Yo soy del 4 de mayo. Pero soy más pilo yo que tú. Ah, no, mentiras. Póngale cuidado. Cuando nosotros hablamos de astrología, la astrología es una pseudociencia que considera que el movimiento de las estrellas, el movimiento de los astros, determina el comportamiento de las personas. Muy seguramente cuando hablemos, no sé, de un escorpión, van a decir los escorpiones son muy fuertes, los leos son muy fuertes. Consideran que el movimiento de las estrellas determina la personalidad de las personas. ¿Listo? Pero la astronomía, esto que acabamos de no voy a escribir, la astronomía no es igual a la astrología. ¿Listo? La astrología, ya les decía, es la pseudociencia que considera que la personalidad de los seres humanos está determinada por el movimiento de los astros. Entonces, si los astros se mueven para determinado lado, los seres humanos son de determinada manera. No, la astronomía se estudia las leyes del universo. ¿Listo? Uno de los primeros grandes astrónomos del Renacimiento, acuérdense, era Galileo Galilei. ¿Listo? Acuérdense que Galileo Galilei se inventó el telescopio y él mismo mediante sus estudios descubrió cómo los astros se mueven alrededor de otros astros allá arriba, más lejos. ¿Sí me entienden? La pregunta de Galileo era, ¿por qué los astros tienen ese movimiento? ¿Por qué los astros se mueven de un lugar para otro? Una pregunta que va a ser solucionada mucho más adelante. También
está Nicolás Copérnico, que cambió la teoría geocentrismo al heliocentrismo. Eso lo he explicado 100.000 veces con ustedes. Yo me imagino que esos conceptos los tienen totalmente claros. Geocentrismo. Durante toda la Edad Media, la Edad Antigua, muchos pensadores pensaban que el universo giraba alrededor de la Tierra. No es cierto. El heliocentrismo considera que el universo gira alrededor del Sol. ¿Que por qué heliocentrismo? Que porque uno de los componentes esenciales del Sol es el helio. El hidrógeno y el helio están totalmente en combustión y eso es lo que genera el calor del Sol. ¿Listo? Entonces, eso lo hizo Nicolás Copérnico. Y finalmente, un señor que se llamaba Johannes Kepler. ¿Me entienden? Una vez Copérnico descubre que el universo es heliocéntrico, él considera que alrededor del Sol los planetas giran en órbitas perfectas. Johannes Kepler va a decir, no, eso no es cierto. Los planetas alrededor del Sol giran en una vaina que se llaman elípticas, es decir, como en óvalos. ¿Cómo se hace para determinar eso? ¿Por qué nosotros llegamos a determinar que en realidad el movimiento alrededor del Sol no se hace en órbitas perfectas, sino en elipses, es decir, en óvalos? ¿Por qué en un momento estamos más cerca al Sol y por qué en otro momento estamos más lejanos del Sol? Esa era la gran pregunta que se tenía, por ejemplo, Johannes Kepler. Sin embargo, en la física va a surgir otra gran revolución. La revolución de un señor que se llamaba Newton. ¿Sí han escuchado de Newton? ¿Lo han visto en biología? ¿Ustedes ven física? No. Cuando ustedes empiecen a ver física, uno de los grandes padres de la física va a ser ese señor, Newton. ¿Cuál es la historia de Newton? Miren bien el borrador, allá en la casa. ¿Qué dice Newton? Póngale cuidado. La historia de Newton es bastante sencilla. Supuestamente Newton, en el siglo XVI, un día estaba sentado debajo de un árbol y vio que una manzana se cayó. Algunas historias dicen que le cayó en la cabeza, otras que la manzana cayó al piso. Justamente ese hecho de reflexión nos pone a maquinar a Newton toda la teoría acerca de la gravedad, acerca de la fuerza de gravedad. Esa teoría va a ser muy importante no solamente para la ciencia, sino va a ser importante para absolutamente todos los términos de la vida. ¿Listo? El hecho de la gravedad, el hecho de la fuerza que ejercen los cuerpos sobre otros cuerpos. Cuando ustedes les pongan a definir gravedad, a ustedes no se les puede olvidar que la gravedad es la fuerza que ejercen los cuerpos sobre otros cuerpos. ¿Sí me entienden? ¿Qué determina la fuerza de gravedad? Esperen que pase el cine. Cuando un cuerpo es mucho más grande, es decir, tiene mucha más masa, tiene mucha más gravedad y atrae a los objetos que son mucho más pequeños. El ejemplo de la Tierra y el Sol es el más claro. ¿Listo? La Tierra va a querer escaparse a vagar por el universo y el Sol no se lo permite. Eso es lo que genera es que haya gravitación alrededor del Sol. Y sucede con absolutamente todo, desde lo más grande hasta lo más chiquito. ¿Cuál es la partícula más pequeña del universo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la partícula más pequeña del universo? No, más pequeña que las células. ¿Los qué? Los átomos. Son las más pequeñas del universo. Y se toman las figuras de los átomos, y las figuras de los átomos, ustedes saben que las dibujan así. ¿Sí me entienden? Alrededor del centro del átomo justamente giran el resto de partículas, electrones, neutrones, protones, todas las partículas que ustedes se imaginan giran alrededor del átomo.
Esperemos un momentico, ponle pausa. Ay, espera para mí, para. Todos, Daniela, todo, absolutamente todo el universo ejerce gravedad, hay gravedad, la fuerza de gravedad es muy importante. Hoy en día se conocen solamente por términos matemáticos, porque la matemática también va a jugar un papel muy importante. Se conocen muchas cosas que nosotros ni siquiera hemos visto. Por ejemplo, en física se habla de una vaina que se llama la materia oscura. ¿Saben quién la ha visto? Nadie. ¿Por qué? Porque es oscura. Hablan de la antimateria, es decir, aquella especie de cosas que destruye la materia. ¿Alguien la ha visto? Nadie. ¿Saben cómo llegan a esas conclusiones? Se los ha dicho la vez pasada, a partir de fórmulas matemáticas. Y les dije, ¿se han escuchado los de los hoyos negros? Claro, todo el mundo hemos escuchado los hoyos negros. Hasta hace muy poco tiempo, 1 o 2 años, nadie había visto un hoyo negro. ¿Cómo descubrieron la existencia de los hoyos negros? A partir de las matemáticas. Primero es una pero ¿cómo así? A mí, ¿para qué me sirve estudiar AX más 2X más 3X? A mí, ¿para qué me sirve esa vaina? Si usted va a la tienda y compra 200 de pan, y usted no dice, deme 2X de pan. Pero en términos mucho más profundos, mucho más allá arriba, mucho más elevado, todo lo que nosotros conocemos alrededor del universo y que muchas veces no hemos visto, primero fueron fórmulas matemáticas. Que la materia oscura, que la antimateria, esa vaina ya está escrito en términos matemáticos y ya está aceptado. Solamente falta verlo. Dicen que ¿se han visto? Finalizo esta parte con esto. ¿Se han visto que el universo parece que estuviera ahí? O sea, no se mueve. O sea, si bien los planetas giran alrededor, ¿qué mantiene unido una cosa con la otra? La gravedad. También dicen que la materia oscura está ahí presente, aunque no se vea, mantiene unidas esas cosas. Unas vainas que son supremamente, que uno dice, le explotan la cabeza a uno porque son vainas demasiado complejas que nosotros a este nivel, ni a este de sus profesores, aún la pueden entender. ¿Listo? Newton. Matemáticas. ¿Quién es importante en matemáticas? Ahí están. Todavía no, Einstein todavía no. Un señor que se llamaba Leibniz. ¿Listo? Algo así como Gottfried Leibniz. El nombre es muy complicado para nosotros. Propone una teoría que se llama el cálculo infinitesimal. Lo pongo para que lo lean. Cálculo infinitesimal. Y esa vaina con qué se come. Cálculo infinitesimal. Pregunta para... Mire, juradito. Les pongo 5 en el tercer periodo. Para que me responda. Para que me responda esta pregunta. Solo uno, claro. Uy, ¿será que la embarré? ¿Será que me pierdo? ¿Cuántos números hay entre 1 y 2? 2. 10. ¿Cuántos números hay entre 1 y 2? 0. ¿Entendió 0? ¿Qué? No. ¿Cuántos números hay? 2. ¿Nadie? ¿Ves que están ¿Cuántos infinitos? ¿Cuántos infinitos? 4. 8. Duro, pero eso es mucho.
Dígamelo. No siempre que digan algo, susténtenlo con toda, porque son sus pensamientos y eso vale tanto como cualquier otro pensamiento. ¿Listo? Efectivamente. Los números son infinitos. Entre un número y otro hay una cantidad infinita de números. Yo tenía un amigo de matemáticas, muy amigo mío, y por lo general los matemáticos son muy celosos con los números. Entonces, ayer me preguntaba un pelado, profe, ¿usted cómo hace para determinar 3,5 de 3,6? ¿Qué? Yo le decía, pues la experiencia propia, cambios que son mínimos, pero los profesores de matemáticas son supremamente estrictos con los números. Y entonces los pelados le llegaban y decían, profe, mire, me saqué 2,9, saqué 2,9, ¿qué le cuesta? ¿A usted qué le cuesta subir de 2,9 a 3? Nada. ¿Cuesta algo? ¿Qué le respondía el profe de matemáticas? ¿Qué le respondía? Papi, ¿cuántos números hay de 2,9 a 3? Infinitos. Cuando nosotros hablamos del cálculo infinitesimal, Leibniz consideraba que cuando se dividen las cosas se pueden dividir de manera infinita. Es decir, ustedes compran un pan, lo pueden partir por la mitad, hasta el infinito. Cálculo infinitesimal. ¿Listo? Hablamos ahorita. Porque bien. Si no fuera. Finalmente, la filosofía también es una revolución en la filosofía. ¿Listo? Hay muchos filósofos que son propias, pero vamos a poner uno. Francis Bacon. Individuo. Yo creo que el concepto más importante en toda la filosofía del Renacimiento y en toda la filosofía de la Edad Moderna es el término individuo. ¿Me entienden? Hasta antes de la Edad Moderna, los seres humanos no eran considerados de manera individual, eran considerados en un grupo. ¿Sí me entienden? A partir de este momento se considera que los individuos poseen derechos o pueden ser ciudadanos de manera individual. Este hecho del individualismo va a tener mucha repercusión sobre el mundo. ¿Por qué nosotros? Pónganle cuidado, cierro esta primera parte de antecedentes con esto. Un día yo iba en un bus, estaba en Ecuador, nos subimos a un bus con mi compañera, íbamos en el bus y allá se subían a vender comida a los buses, almuerzo. Eso no pasa aquí en Colombia. A subir, entonces le tengo arroz con carne porque allá es arroz con carne, arroz con pollo. Y una persona llegó, se consumió, y estamos en la selva más bonita del universo. Esta es la carretera, selva aquí, selva allá. El man comió y no le costó nada abrir la ventana y tirar el licor ahí afuera. Y uno acá dice, que mira, están hablando, estamos viendo la selva más bella del universo, y ese man va y bota esa basura ahí por la ventana. Este hecho particular, donde considero que yo, por ser yo, tengo derecho a hacer cualquier cosa que se me dé la gana como individuo, genera muchas rupturas en lo que conocemos hoy como el mundo. Listo, el término individuo va a ser muy importante para toda la edad moderna. Y aún hoy en día es muy, pero muy importante. Ya sabemos, entonces, la ilustración es movimiento intelectual con implicaciones políticas y político que va a generar las grandes revoluciones de esta época. ¿Listo? Se caracteriza por
Por 4 cosas. Muchachos, ¿ya tuvieron esa parte de acá? Estamos en licitación. Ah, ustedes sí no avanzan rápido, yo sí quiero avanzar rápido, si no se me hace muy largo el video. Voy a hacerlo más rápido. Primero, crítica a la religión. ¿Listo? Básicamente, los pensadores de la Ilustración consideraban que la religión tenía un efecto de adormilamiento sobre las personas. ¿Cómo hace adormilamiento? Se considera que la religión lo que hace es como poner pasivo a la persona. Durante toda la Edad Media, yo ya les he contado, la gente se muere de hambre, la gente no tiene ropa, la gente vive en la inmunda, en la total miseria. ¿Y qué hace la gente? No hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque de acuerdo con la religión, mijito, tranquilo, sufra aquí en la tierra, aguante hambre, sea un zarrapastroso, que fresco que cuando se muera va a ir al cielo y en el cielo tendrá todo lo que usted quiera. Esa era la lógica propia de la religión. Una de las primeras cosas que critica la Ilustración es la religión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la forma de explicar las cosas a partir de la Ilustración se van a basar en la razón humana. La razón va a ser otro concepto fundamental. Si el individuo es importante para la Ilustración, la razón va a ser otro elemento importante. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón? La capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de explicar las cosas a partir de la lógica propia. ¿Cómo así la lógica? A partir de la reflexión y la lógica científica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo todo lo puedo explicar de manera lógica. Voy a contarles una historia. En el curso 802 hay un muchacho que se llama Pineda. ¿Lo conocen? Sí. Pineda me contó una historia, estábamos hablando de este tema, y me dice, mire, profe, yo en mi casa, yo me tuve que ir de mi casa y estuve viviendo un tiempo en el campo, me imagino que donde los abuelos. Entonces yo un día me fui a acostar a dormir y yo sentí que me jalaron las sábanas. El putas. Y que cuando se levantó empezó a escuchar que crujía de arriba el techo. ¿Listo? Voy a escoger 2 personas. Voy a escoger a... No, esa sí es No, esa. Voy a escoger a Juanita y voy a escoger a Juan Pablo. ¿Listo? Juanita, tú vas a explicarme eso a partir de la lógica religiosa. Y Juan Pablo va a intentar explicarme eso a partir de la lógica científica. Juanita, empieza. ¿Por qué le jalaron las cobijas a este muchacho y después estaba crujiendo el techo? Es una señal de Dios para que Ay. Ajá. ¿Quién le jaló la cobija? ¿De qué está hablando? Profe, Otra vez que ya lo escucharon. ¿la grabó? Juanita, antes de hablar con tu doctor. ¿Por qué? Porque algún familiar quisiera que supiera algo. Ajá. Una señal. Sí. O sea, es una cuestión metafísica. ¿Sí se ha escuchado la palabra metafísico? Sí. El mundo físico es este que ustedes conocen. Lo metafísico está arriba, es decir, todo tiene una explicación de tipo metafísico. La religión actúa de esa manera. Juan Pablo, ¿cuál podría ser una explicación científica de lo que está sucediendo? Lo del techo puede ser
¿Cómo? Un animal oliendo. Ajá, y lo de le movieron las sábanas. ¿Qué podría ser eso? Profe, ¿Quién le ayuda a Juan Pablo? profe. Vaya, vaya, ayúdele a Juan Pablo. Explicación científica de eso. Se va para acá. ¿Cómo? Ah, bien, esa era la explicación que yo quería que dieran con respecto a eso. Porque si la dieron allá. Por un lado, la explicación de la religión va a ser una explicación de tipo metafísico. En el mundo del físico no se mueven las cosas, sino que se mueven más allá, en otro espacio, en otra especie de dimensión, en otro estado. En cambio, lo científico está más relacionado con una vaina que se llama el método científico. La observación, la hipótesis, el análisis. Entonces ustedes hacen una hipótesis. Posiblemente fue el viento que hizo que se movieran las cobijas, y además Juan Pablo dice que el techo sonaba porque posiblemente había un animal andando por ahí. No necesariamente es algo metafísico, las brujas allá en el techo, no, puede haber un animal. Y yo le dije también, en mi casa, si bien no es una viejera, todavía tiene estructuras de madera. Y entonces, algunas veces por la noche, suena. ¿Me entienden? Y todo el mundo dice, uy, es que en su casa asustan, es que ya está el coco, el diablo, Satanás, todos juntos ahí. Uno sabe que de día hace sol. Las estructuras de madera se prensan. Y por la noche, como hace más frío, se dilatan. Y por eso suena. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, la primera crítica que le hace la ilustración, la hace a la religión. ¿Entendido? Sí. Ya lo decía ahorita, tienen una fe ciega en la razón. Fe ciega en la razón. Ahora sí voy a borrar esto, porque si no se me vean ahí. Fe ciega en la razón, ya les decía a ustedes. La razón es un elemento fundamental propio de la edad moderna. ¿Me entienden? La razón se erige como el conocimiento tiene que surgir a partir de la razón. Y la mayoría de disciplinas de la ciencia tienen que centrarse en la razón. Por eso les decía que la astrología no hacía parte de una ciencia, se llama pseudociencia, porque nadie ha comprobado que los astros determinen el comportamiento de los seres humanos. ¿Listo? Entonces la razón es muy importante. Llevamos dos: crítica de la religión, fe ciega en la razón. Tercero, crítica al despotismo. Listo, denme 5 minutos más porque si no, no alcanzamos. Crítica al despotismo. ¿Cómo así despotismo? Cuando ustedes escuchen la palabra despotismo, piensen en el señor monarca, el rey o el soberano. ¿Por qué se dice que es despótico? Porque él en sí mismo concentra todos los poderes. Él tiene la posibilidad de elegir, la posibilidad de decidir, donde hay impuestos, él en sí mismo. Eso se llama despotismo. Considerar que solamente en él recae absolutamente todo. La ilustración va a ser una crítica fuerte al despotismo. Es decir, la ilustración, el movimiento de ilustración quiere acabar con la monarquía. Y finalmente, fe en la ciencia. 4 características, piénsenlas muy bien. Fe en la ciencia. ¿Cómo así fe en la ciencia? Todo el conocimiento del ser humano debe ser producto de la ciencia. Cuando ustedes piensen en la física, la astronomía, todas estas ciencias, el derecho, se van a consolidar en esta época. ¿Cómo así consolidarse? Hasta antes, durante la Edad Media,
cuando se estudiaba en la universidad, solamente estudiaban 3 cosas: teología, derecho y medicina. ¿Listo? Se llamaba el trivium. Cuando empezamos a hablar de las disciplinas, todas las disciplinas que ustedes conocen, ¿cómo así disciplinas? Yo le puedo preguntar a ustedes, ¿usted qué quiere estudiar? Ingeniería, ¿usted qué quiere estudiar? Matemáticas. Todas esas cosas se llaman disciplinas y todas son ciencias. Y hay una fe ciega en la ciencia. Se considera que todo el universo se puede explicar y la ciencia justamente es quien explica las cosas del universo. Cierro. Tercera patita de nuestro mapa. Representantes. Tres, vamos a poner 3. Un señor que se llamaba Jean-Jacques. Se escribe así. Un señor que se llamaba Jean-Jacques Rousseau. ¿Listo? Voltaire. Un señor que se llamaba Voltaire. Acuérdense que son franceses y en Francia la E final no suena. Voltaire. Y el último, Montesquieu. 3 personajes que son supremamente importantes para el movimiento de la Ilustración. Se los doy rapidito. ¿Qué hace Montesquieu? Como es una crítica férrea al despotismo, Montesquieu propone que el Estado, acuérdense que el Estado, eso lo vamos a ver hoy por la tarde, acuérdense que tenemos clase por la tarde, siempre que tenemos recuperación. Montesquieu decía que el Estado, si ustedes veían el rey, por ejemplo, estaba el rey Luis XIV decía, el Estado soy yo. Voltaire decía, Montesquieu decía, no, el Estado debe estar dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Listo? Ejecutivo, legislativo y judicial. Rousseau, ¿esto ya lo escribieron? ¿En la ciencia? Lo voy a borrar por un lado. Rousseau escribió un libro que se llama El contrato social. El contrato social. Muy famoso ese libro de Rousseau. Y Rousseau va a decir, venga, una pregunta para ustedes. ¿A ustedes les preguntaron alguna vez en la vida, ¿ustedes quieren ser colombianos? No, nadie les preguntó eso. ¿Me entienden? Prácticamente uno lo hace en determinado lugar y una vez queda adscrito a ese lugar. ¿Ustedes le preguntaron alguna vez, ¿usted quiere ser venezolano? ¿Le preguntaron alguna vez eso? ¿Le dijeron, Román, ¿usted quiere ser venezolano? ¿Usted le preguntaron, ¿el quiere ser colombiano? Nadie pregunta eso. Dentro de la lógica del contrato social, ¿me entienden? El hecho de los valores de cómo entendemos el mundo es una visión social. Nosotros vemos el mundo de manera particular porque socialmente lo vemos así. Puede que seamos países que somos muy cercanos, pero hay algunas diferencias, ¿sí me entienden? La forma de entender el mundo que lo hacen diferente. Y finalmente Voltaire digamos que va a estar centrado sobre todo en el espíritu de las leyes. Vamos a dejar hasta ahí. En la tarde, ¿qué vamos a trabajar? En la tarde vamos a trabajar. Es obligatorio estar, no se les olvide. ¿Y qué pasa si no entramos? Es obligatorio. Es que yo tengo que irme. En la tarde vamos a trabajar algo relacionado con el nacimiento de los estados. Cuando nosotros pensemos en el estado, estamos hablando que Montesquieu hablaba de eso, Voltaire hablaba de las leyes y Rousseau hablaba del contrato social. Más adelante les desarrollo más esas 3 ideas, listo, pero la idea es que tuviéramos una visión general sobre qué fue la Ilustración y por qué fue tan importante. Listo, muchachos, para los de la casa, muchas gracias por haberme escuchado. Yo sé que ha sido pesada esta clase, pero la idea es que entendamos todos estos conceptos de manera general. Gracias.